Hola, buenas a todos, bienvenidos una vez más a un reporte de Yielding. Este reporte es un poquito especial, distinto a los demás. Primero, porque es el primer reporte que va a ser completamente público, es decir, va a estar público en el canal, lo podrá ver cualquier persona, usuario de Yielding, no usuario de Yielding, quien sea. Como ya sabéis, la mayoría de gente, estos reportes se ponen solo para esos usuarios, pero como este es un reporte un poquito distinto, hemos pensado que puede ser interesante en ponerlo público. Entonces, por esto lo hace especial. Y también la segunda pata que lo hace especial es que no va a ser el típico reporte aburrido de cada mes donde analizamos los productos, etcétera, etcétera, sino que va a ser un reporte un poquito más global que creo que va a ser muy útil que os quedéis hasta el final y que lo veáis, ya que os va a ayudar muchísimo a aprender. ¿Sobre qué? Sobre el mercado DeFi, sobre el mercado cripto y sobre todo sobre Yielding, ¿vale? Entonces en este reporte, en vez de entrar número a número, ya haremos otro parecido en enero, lo que vamos a hacer es analizar todo el mercado cripto desde una prisma cada vez más amplia, entrando a forma más compleja, ¿vale? Primero hablaremos de lo que es el mercado cripto, cómo ha evolucionado este año dentro del mercado cripto. Luego nos centraremos en lo que es el mercado DeFi, que como todos sabéis o la mayoría es una patita dentro del mercado cripto. Y luego finalmente ya hablaremos sobre Yielding. Yielding es una patita dentro del mercado DeFi. Primero, como ya os he dicho, vamos a analizar un poquito el mercado cripto, cómo ha ido evolucionando, etcétera. La mayoría de vosotros os conozco, seguro que entrasteis en el mercado cripto en esta etapa. Es la etapa sobre todo también un poquito antes que entró Yelding, que fue en 2020. Pero la mayoría de personas, el gran boom del mercado cripto, de Yelding, de DeFi, fue en esta época. Toda esta época del 2021, donde el mercado subió una barbaridad. Todo el mundo entraba en el mercado cripto, todo el mundo le gustaba el mercado cripto. ¿Por qué? Por una simple razón, porque subía. Entonces, a partir de aquí tuvimos el gran boom, donde todo el mercado tradicional y sobre todo cripto subió una barbaridad. ¿Y qué pasó? Empezaron ya a pasar lo de siempre, lo que pasa en todos los mercados, que la mayoría de gente siguió comprando, comprando, comprando y compró en toda esta época. La gran mayoría de las compras fueron por aquí, ¿vale? Entonces, cuando ya todo el mundo estaba por aquí, cuando ya todo el mundo estaba ya posicionado, empezaron a surgir los problemas de siempre, ¿vale? Aumentó la inflación una barbaridad, es decir, que todos los precios de todo subieron una barbaridad. ¿Y qué pasó? Que se tuvieron que subir los tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés, la mayoría de personas, inversores, etcétera, se resguarda en cosas de bajo riesgo, porque dicen, estamos en un momento de incertidumbre donde la economía puede ir mal y nos vamos a resguardar. ¿Eso qué hace? Que los activos de riesgo, como la bolsa y sobre todo criptos, caigan una barbaridad. Sobre todo cuando además en criptos se ha sumado que ha habido una burbuja por el halving, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mercado cripto cayó muchísimo. Estamos hablando de una caída de prácticamente el 70 y pico por ciento, ¿vale? No sé por qué me suma al revés. Que tengo que coger aquí de prácticamente el 75% dentro de lo que es Bitcoin, lo que es Ethereum, estamos en torno al 80-85%, y lo que son las altcoins, que es lo que además la mayoría de gente retail pequeña compra, cayeron un 90, un 95, un 99%, incluso un 100% en algunos casos. Entonces la mayoría de gente, en lo que estamos ya a finales de 2022, fue cuando hubo el mínimo máximo del ciclo de mercado, donde pasaron en muy poco tiempo sucesos como la caída de Luna, la caída de un exchange súper grande, FTX, caídas de plataformas o empresas como Celsius, como BlockFi, como otras empresas que eran muy grandes. Entonces ya estuvimos en esa etapa donde ya la gente, sobre todo la gente que ha entrado en los mercados alcistas, que no lleva un recorrido y que no entiende esa tecnología y que solamente le gusta Bitcoin y las criptomonedas porque habían subido mucho, cuando se bajan del barco. Y muchísima gente, incluso también lo vimos en Yelding, abandonó el mercado cripto en toda esa etapa. La etapa de 2022, principios incluso de 2023, donde el Bitcoin estaba en torno a los 15, 22 mil. Y como pasa siempre en todos los mercados, cuando pasó toda esa etapa de depresión, de que esto es un timo, de que esto va mal, el mercado empezó a recuperar, ¿vale? Y hemos tenido un 2023 muy bueno. Tened en cuenta que el mercado empezó en 2023 con Bitcoin en torno a los 17.000 y ahora estamos con Bitcoin en torno a los 42.000. Estamos en un 150% de subida. Sí que es verdad que el mercado cripto tiene una característica que primero sube muchísimo Bitcoin, luego sube muchísimo Ethereum y luego suben muchísimo las altcoins. Entonces Bitcoin ha recuperado mucho y está solo en un menos 35, menos 40%
desde máximos históricos, pero Ethereum en cambio está por debajo del 50%, es decir, llegó prácticamente a 5.000 y está ahora en 2.000, es decir, aún queda muchísima subida de Ethereum. Y las altcoins muchísimo más. La mayoría de gente que compró Polkadot, Cardano, Matic, todas estas altcoins que subieron a barbaridad, ahora mismo siguen estando en un menos 85, menos 90, menos 80. Es decir, que ahora mismo estamos en los inicios de lo que podría ser el próximo ciclo, que esperemos que sea el próximo ciclo, que será en 2024. ¿Por qué creo que 2024 va a ser un año muy alcista? Y de hecho nosotros, yo me acuerdo cuando empezábamos en Yelding, que los clientes los y usuarios estaban súper contentos porque el mercado subía mucho, etcétera, etcétera. Nosotros decíamos, oye, aquí dentro de un añito o un añito y medio vendrá un mercado bajista. Siempre, no puede siempre haber un mercado alcista, vendrá un mercado bajista. Y sucedió. Todo el mundo estaba predestinando que Bitcoin iría a 200.000, que todas las altcoins, incluso tu youtuber favorito que tiene muchísimos suscriptores lo pronosticaba. Nosotros sabíamos o creíamos que vendría un mercado bajista. Bueno, como toda la gente por un poco más de conocimiento en mercados lo sabía. Y a partir de ahí, cuando todo el mundo pensaba que el mercado ya se iría a cero y que todo iba a caer, pensábamos o veíamos, oye, queda un año para el siguiente halving, el año 2024 se va a juntar el halving de Bitcoin, los ETFs de Bitcoins, las bajadas de los tipos de interés porque la inflación ya se está controlando. Entonces, creemos que este 2024 puede ser un muy buen año para el mercado cripto y para todos los mercados. Entonces ya recapitulando, tuvimos un 2020-2021 súper bueno, y seguido de un 2022 malísimo, seguido de un 2023 normal, tirando a bueno. ¿Qué puede pasar en 2024? Pues de momento, lo que ha pasado en los últimos 3 años es lo mismo que ha pasado en todos los ciclos antiguos de Bitcoin. No hay nada que haya cambiado. Y sinceramente, entre lo que ha pasado hasta el día de hoy y lo que esperemos que pase, bajadas de tipos de interés, subidas de los activos de riesgo, en momento donde haya un halving, ETFs de Bitcoin, más conocimiento, más regulación en todo este entorno, creemos que 2024 y 2025 pueden ser años muy buenos para el mercado cripto. Pero claro, nosotros estamos aprendiendo y practicando todo lo que es el mercado DeFi. ¿Vale? Como muchos sabéis, el mercado cripto es un mercado donde predomina Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mercado DeFi es todo aquel mercado que deriva de los smart contracts, de Ethereum, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que son protocolos, que son criptomonedas, que son proyectos que tienen algo más detrás, que tienen actividades detrás que se pueden interactuar con ellos, desde protocolos DeFi de préstamos, protocolos DeFi de intercambio de criptomonedas de forma descentralizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en este mercado? Este mercado en 2019-2020 era prácticamente virgen, no existía. El dinero bloqueado dentro de esos protocolos era ínfimo. Tenemos en cuenta pues 300, 400, 500, 600, 800 millones en toda esta época de mercado. Es decir, prácticamente no existía este mercado. Y en muy, muy poco tiempo subió el mercado DeFi a superar los 150.000 millones de valoración a nivel de billones, 160 billones. Es una barbaridad lo que subió. Es decir, podemos tener en cuenta como el mercado DeFi como si fuese una criptomoneda altcoin. Es decir, que no tiene tanto recorrido como Bitcoin, incluso como Ethereum, pero que creció una barbaridad. Entonces, ¿qué pasó con el mercado DeFi después? Cuando empezó a bajar todo el mercado, cuando hubo los hackeos, cuando hubo lo de Luna, etcétera, etcétera. El mercado DeFi sufrió muchísimo, incluso más que Bitcoin o más que Ethereum, por el mero hecho de que el mercado DeFi era algo mucho más pequeño, era algo mucho más especulativo. La mayoría de protocolos pagaban unas rentabilidades muy altas, rentabilidades del 10, del 15, del 20% mensual, y obviamente no eran sostenibles estas rentabilidades, eran rentabilidades que salían de dos formas, de simplemente lanzar un token inflacionario que dé muchísimas rewards, y también salía de que obviamente estábamos en una burbuja dentro del mercado DeFi, y cuando digo burbuja no significa que sea malo, que sea un timo o que no sirva. De hecho, Internet en su momento, en los años 2000, fue una burbuja. Y Internet, como veis a día de hoy, es algo bastante útil, ¿no? Al final nos estamos comunicando gracias a Internet. Pues en los años 2000 hubo muchísima burbuja en torno a ese mercado. Y si incluso veis las cotizaciones de Amazon, de Google, etcétera, en esa época subieron una barbaridad
luego bajaron un 90% y luego ya con los años se estabilizaron, fueron apareciendo nuevas formas de interactuar con Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poquito lo que está pasando con el mercado DeFi. En 2020, 2021 era todo muchísima rentabilidad, muchísimos intereses, etcétera, etcétera, y era algo bastante poco complicado de sostener. Y en cambio, ahora mismo, después de toda esta caída, es cuando están empezando ya realmente a salir protocolos con utilidad real, que pagan intereses reales que se generan dentro de este protocolo a nivel de ingresos del protocolo y se los pagan a los usuarios. Y esto se llama el Real Yield. ¿Vale? El Real Yield no deja de ser lo que os decía. Los primeros protocolos DeFi, que también son con los que se incorporaron los productos de Yielding, por ejemplo Killer Whale, que es el producto más antiguo de Yielding, tenían ese problema de que sí, que daban muchísima rentabilidad, eran protocolos que se ofrecían muchísimos intereses, pero eran muy inflacionarios, eran un poco irreales. Entonces, claro, cuando a ti te están dando algo que es irreal, unos rewards que son irreales, llega un momento que esto se cae por algún sitio. Y cuando el mercado cae, cae muchísimo más. ¿Vale? Que es lo que pasó en muchísimos protocolos y los tokens de los protocolos. Cuando tú analizas los tokens de esos protocolos, prácticamente veías que la inflación de esos tokens era brutal. Es como si tú tuvieses peso argentino. ¿No? Es un ejemplo bastante malo para que lo entendáis. No paran de imprimir monedas ese protocolo para dártelas a ti. Entonces la oferta de esos protocolos, de esas monedas, es cada vez más alta. Entonces no vale nada. ¿Qué pasó? Obviamente la gente que hacía proyectos DeFi se dio cuenta que esto era insostenible y se dijo, oye, vamos a hacer proyectos realistas. Vamos a hacer proyectos que realmente generen un ingreso para el usuario, para el protocolo, etcétera, etcétera. Y obviamente una parte de este ingreso o gran parte de este ingreso se va a repartir entre los usuarios que están aportando liquidez. Son los usuarios de Yielding o los usuarios que están trabajando en los protocolos DeFi de forma individual. Entonces, gracias a esto, a lo mejor es muy difícil volver a tener rewards dentro del mercado DeFi del 10, del 15, del 20% mensual, pero la gente va a obtener rewards más realistas y se están enfocando en realizar proyectos que generen bastantes rewards, pero de forma real y sostenida. Básicamente, antes los protocolos no generaban ningún valor, sino que te daban el regalo gratis. Y a día de hoy ya hay algo que se está desarrollando bastante más grande, bastante más interesante, que hace que esas rewards sean mucho más realistas y que se generen. Entonces, nosotros, igual que para el mercado cripto, creemos que va a ser un año muy bueno, cuando ya nos enfocamos en lo que es el mercado DeFi, que es algo más pequeñito, y vemos todas las evoluciones, protocolos de Real Yield, etcétera, etcétera, las nuevas blockchains que se están construyendo y todo esto, creemos que también 2024-25 va a ser un mercado bastante bueno para todo lo que es el mercado DeFi. Y ahora mismo ya hemos visto, oye, 24-25 tiene muy buena pinta para el mercado cripto. Si analizamos un poquito más abajo, vemos que el mercado DeFi también tiene muy buena pinta. Vamos a ver un poquito qué ofrece Yielding y si puede también pintar bien. ¿Vale? En ese sentido, como todos sabéis, Yielding creció muchísimo durante el 2020-2021 y 2022 fue un año más de reconstrucción y de estabilizar el proyecto para que pudiera alargarse a largo plazo. Y una vez estamos en este punto, estamos mejorando bastante todo lo que es Yielding. Lo mejoramos en diversas formas. Como sabéis, estamos trabajando en una nueva plataforma que esperábamos tener disponible a finales de este año. No hemos podido llegar. Los problemas de desarrollo y los temas de desarrollo siempre me he dado cuenta que tardan muchísimo más de lo que se dice. Es como una obra en casa, te dicen 2 meses y acaba siendo 4 o 5. Pues esto es lo mismo. Cuando construyes tú una plataforma, tarda muchísimo más. ¿Vale? Pero sí que hemos hecho distintas cosas, hemos añadido distintas funcionalidades y sobre todo hemos sacado un nuevo producto, que no deja de ser el producto de... Esto es un poquito la presentación de Yielding, de cómo funciona, etcétera, etcétera. La mayoría de vosotros ya lo conoceréis, si no, os dejaré en el link de descripción de YouTube una forma para poder preguntar, pedir información, etcétera, etcétera. Pero básicamente los productos que hemos añadido es el producto de Dolphin, ¿vale? Como todos sabéis, los 3 productos más fáciles o más sencillos son los de Viper, Hammer y Rai, porque tú estás trabajando con Ethereum, con Bitcoin y con stablecoins
y te puedes generar beneficios a partir de esas criptomonedas, ¿vale? Y luego los productos un poco más dinámicos, que tienes muchísimas criptomonedas, es más volátil la subida o la bajada respecto, por ejemplo, a stablecoins, pero también gracias a eso puedes trabajar en muchísimos más pools y tener muchísimos rewards, ¿vale? Lo que hemos añadido es el producto de Dolphin, que básicamente tiene más exposición al mercado y sobre todo, ya que eh, el mercado de DeFi está transicionando hacia Real Yield, estamos intentando, bueno, el producto este básicamente trabaja en protocolos de Real Yield. Entonces, se espera que a largo plazo sea bastante menos inflacionario que los protocolos de iniciales del mercado DeFi. También, tanto para Dolphin como para Killer Whale, hemos hecho cosas que creemos que ayuda al usuario y además ayuda a que sean productos más sostenibles. Es como, por ejemplo, eliminar las comisiones o disminuir las comisiones a prácticamente al 70% de lo que es el aumento de colateral dentro de estos productos. Y además ese aumento de colateral pasa a estar siempre dentro del producto. Antes en Killer Whale, sobre todo, ese aumento de colateral se recibía como un reward más, como el reward de yield farming. Ahora este incremento de colateral básicamente va a tu producto. Esto sí que es verdad que en el día a día no tienes tantas rewards y aumenta el colateral, pero es que de la otra forma es un poco más pan para hoy y hambre para mañana, porque obtienes muchísimas rewards, pero realmente esa subida del colateral no va a tu producto, sino que lo vas eliminando o sacando en modo de rewards, y luego cuando el mercado baja te queda muy, muy poquito de colateral. Entonces creemos que esto es interesante para el usuario. Entonces, si vamos producto a producto, como ya he dicho, no vamos a analizar los Excels como se hacen en otros reportes, porque es un reporte un poquito más global donde queremos cerrar el año, pero básicamente en lo que es Viper hemos cumplido las expectativas, ¿vale? En torno, actualmente el staking de Ethereum puede estar en torno al 5, el 4, el 6% anual. Gracias a trabajar en el mercado DeFi y hacer acciones dentro del mercado DeFi la puedes aumentar y más o menos las rewards medias de este año 2023 han estado en torno al 7 al 8% bruto. Entonces está bastante bien y ha cumplido las expectativas. Algo bastante parecido en Hammer, que trabajas en Bitcoin. La gente que tiene Viper o Hammer durante este 2023 ha tenido toda la subida desde los activos de Ethereum y Bitcoin y además ha tenido ese 6, 7, 8% de rewards. Entonces se han cumplido las expectativas. Y para la gente que, por ejemplo, está trabajando en RAI, que es el producto estable, también ha tenido muy buenos beneficios, porque en un 2020, por ejemplo, la gente que estuvo trabajando en el 2022, que fue un mercado muy bajista, le salió muy bien, porque ganó ese 10, 12, 15%, en algunos momentos 20, 25% anual de rewards gracias al yield farming, y además, si tú te valoras respecto al euro, ganó un 10% más porque el euro, el dólar, que es lo que tienes en RAI, subió de valor un 10% respecto al euro. Entonces le ha salido muy bien. Respecto a Killer Whale, la gente que compró Killer Whale en 2020, 2021, incluso en máximos históricos, sí que es verdad que ha tenido ese retroceso de colateral por dos cosas, es lo que comentamos. Básicamente por toda la bajada del mercado de cripto y además la bajada aún mucho más fuerte de todo lo que eran altcoins, DeFi, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que ha ido teniendo durante 2, 3 años esas rewards en torno al 30, 35, 40%, 25% anual que han mitigado muchísimo más la caída. Entonces, por ejemplo, la gente que ha hecho estrategias compuestas de tener Killer Whale y todos los rewards a Rai, o todos los rewards a Viper, o todos los rewards a Hammer, por ejemplo, ha tenido muchísimos mejores rendimientos que la gente que, por ejemplo, ha tenido Killer Whale y ya está. ¿Vale? Porque al final la gracia de poder reinvertir o recomprar las recompensas en otro producto es que generas un doble interés compuesto. El interés de Killer Whale más el interés del interés en RAI. Entonces, estás generando un interés sobre una cosa que ya es un interés. Entonces, toda la gente que ha hecho esta estrategia le ha funcionado muy bien. La gente que solo trabaja en un producto, pues a lo mejor le ha funcionado un poquito peor. Y finalmente Dolphin, no hay muchísimo a comentar. Dolphin ya hicimos un vídeo que os lo dejaré también en la descripción donde se habló muy en detalle de ese producto, cómo ha funcionado, cómo ha ido, etcétera, etcétera. Pero nada en concreto. Dolphin lleva un poquito tiempo, lleva unos 4 meses, entonces es difícil de valorar. De momento está funcionando muy bien. Las rewards esperadas son un poquito superiores al de Killer Whale, sobre todo porque hay menos porcentaje en stablecoins, entonces el resto generan bastante más.
y el colateral iremos evolucionando a largo tiempo a ver cómo evoluciona. ¿Vale? Lo queremos ir viendo porque obviamente lleva 4 o 5 meses y no es extrapolable respecto a un producto que lleva 3 o 3 años y pico funcionando a día de hoy ya. Entonces, nada, en ese sentido, Yelding, tened en cuenta que empezamos en octubre de 2020 más o menos. Es un proyecto que ya lleva más de 3 años, que se ha estabilizado, que incluso ha vivido lo que es un mercado bajista. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos de seguir funcionando y de seguir, sobre todo, en este 2024 buscaremos seguir creciendo. Así que nada, espero que os haya gustado ese reporte, sobre todo a la gente que sois usuarios, a los que no, a lo mejor no lo habéis entendido tanto, también como os digo, abajo tenéis en la descripción para pedir más información. Y nada en ese sentido, espero que os haya gustado muchísimo, espero que paséis unas grandes vacaciones y un feliz año nuevo. Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.